I came to the Gustavo Pratto Academy in Valladolid to train the same way the world #1 Arturo Coello does. If you want more content from those days, like the video and subscribe. Él te va a atacar en paralelo y vos no podés tirar globo. Todo por abajo. Vos ya presionás la velocidad que medio controlás, ¿dale? Y vos tenés que defender. Este ejercicio está bueno porque acá no tenés lugar para ganar el punto. Entonces lo que tenés que dedicarte es a devolver pelota lo suficientemente bien para que él no te la gane, que el punto dure y que él erre. Cuando en el partido él ataca, él te va a ganar muchos puntos, hasta que se desconcentre y erre 2 o 3 y vos le metas un quiebre. Así que digamos, no te deprimas si no le vas ganando. Defendemos a tope, dale, va, vamos, venga, Javi a tope ahí a muerte, que aprenda este. Va, venga, va. Eso, los golpes un poco fuertes, Pablo, para que él no pueda cortar. Cuando el rival corta muy bien, lo que hay que hacer es tirarle fuerte. Y cuando el rival volea plano bien, lo que hay que hacer es medio volcarle. Entonces, por ejemplo, él la corta muy bien. La corta bien. Si la bola va a media velocidad, tiene tiempo de cortarla. Entonces, vos tenés que detectar, decir, ¿de dónde corta bien? Por ejemplo, él de revés te la enterraba. Sí, sí. Entonces, ahí suave no le tires. Ahí trata de jugarle fuerte, porque cuando vos vas a cortar necesitas varios puntos de impacto. Necesitas que la bola venga lenta. Si vos le tiras fuerte, va a terminar bloqueando, que es lo que querías. Y ahora en este ejercicio era interesante que pienses, porque vos tenés que encontrar la forma de motivación, porque si no te cagan a palo atrás. Entonces, es decir, le tiré fuerte, me la bloqueó mal. Yo en un partido le tiraría a globo, ya gané. Sigo peloteando porque estoy entrenando esto, pero yo en realidad cuando estoy atrás lo que quiero es tirar una bola para que bloquee o que no vole bien, colocarme y tirar un globo largo. Vos tenés que presionarlo con golpes que habitualmente no fallás. Hacerle daño con tus golpes más simples posibles. Ese es el cálculo. Que tú lo ves todo muy fácil. Claro, es fácil, pero es lo que hay que pensar. Sí, dale, eso es lo que va a hacer que no erres, dale. Vamos a hacer bloqueitos, ¿sí? Okay. Normalmente explicamos siempre la volea de 3 maneras. Volea de bloqueo, volea de ataque y volea cortada. Dentro de la volea de bloqueo tenemos la bloqueo con un poquito de acompañación, ¿sí? Porque hay veces que viene muy difícil y bloqueo, y las veces que sí que puedo terminar un poco e intentar ajustar, ¿sí? Entonces, volea de bloqueo, simplemente con los pies bien en el suelo, preparaciones cortitas y no intento atacar, ¿sí? Importante que solo vayas bloqueando. Importante bloquear siempre al mismo. Sí, eso es, siempre al que nos ha pegado fuerte. ¿Para qué? Para estar siempre bien ubicados e intentar ajustar a los pies. ¿Sí? Porque si me pego con el cristal, me rebotan, me tiran globo o me pegan fuerte. Va, dale, eso, voy. Dale, va, voy palete, va. Eso, inténtame que las piernas siempre estén quietas. ¿Ves que ahí ya me la estás atacando? Sí. Entonces, como va fuerte, simplemente ahí fíjate en ellos. Eso, que solo, eso, dale. Solo me utilizan mi fuerza y me bloquean. Dale, dale, dale. Eso, voy, va. Dale, Javi, vamos. Dale. Eso, ¿ves que las piernas de ellos están apoyadas en el suelo? Como va fuerte, eso, inténtame solo bloquear. ¿Ves que tú ahí me estás intentando atacar? ¿Ves que cada vez que yo te tiro fuerte, tú me intentas atacar y meter el paso? Intentas solo bloquear e ir ajustando, que ya va suficientemente fuerte como para que tú me quieras atacar. Mira que siento la capacidad de el problema es que se te está yendo sí, fuera, claro. Siento la capacidad, pero no soy pero capaz acaban de yendo. hacerlo. Entonces, por ahora, bloqueame. Dale, Gus. Sí, la última, Pablo, terminas. Ajusta, ajusta. Ponme la pala en el medio y no me adivines, que va fuerte. Eso. Una más, la última. Sí, parece que no va tan fuerte. Sí. Pero va fuerte, es decir, al final ahí solo es la idea, es medio bloquear e intentar que no me dé mucho rebote. Y si veo que va un poquito más fácil, por eso lo que te dije antes de lo de intentar hacer bloqueo y luego si va un poquito más fácil, terminar acompañándolo. Sí, es lo que te decía, de que me da la sensación de que puedo, pero luego el resultado es que no. Va tan fuerte que parece que no. Sobre todo hay veces que como quieres atacar, armas un poquito y le entras por abajo a la pelota y es cuando se nos va. Porque si te fijas, ellos 4 estaban intentando solo bloquear y con la pala lo más recta posible, en plan lo más planito posible. Pues va, dale, va, ven, dale Gus, eso, cortito y hacia adelante, voy, dale Pablito, va, eso. Entonces siempre la pala en el medio y parto desde el plano, no me adivines y me la pongas en la derecha. ¿Ves que cada vez que te está pasando, me estás haciendo así, te está apoyando? Entonces siempre la pala en el medio. Hasta que no y la no vea me dónde adivines, va. no me adivines, que me estás haciendo derecha y luego revés. Bien, voy, dale Pablito, no me adivines. Eso, dale, dale, eso, cortito y con los hombros. Una más. Eso, y que te llega a la esquina, esa es buenísima, eso es. Dale, Jadi, ¿me salgo rápido de la pelota? Pues igual. Pero lo que pasa es que apuntáis
muy largo, ¿sí? Muchas veces la bola la falláis porque estáis apuntando aquí y realmente con que vaya sobre la línea y sobre los pies ya me pilla el bote pronto y ya tengo que dudar. Yo puedo pegar fuerte solo con los hombros, que la pelota no se me va. Y solo con la terminación. Cuando queréis darle con la mano es cuando se os va. ¿Sí? Bien, muy bueno. Bien, muy bueno. Bien, va. Dale la corrección a Pablo ahí. Dale. Entonces, si querés volear plano, no saques el codo. Ponete como jugando ahí estás bien. Ahí. Y ahora la fuerza sale de acá. No empujes con esto porque sale cortada. Entonces, vos tranquilo. Como estás ahí, ahora empuja con el hombro para adelante. Dale, el hombro. Si yo te suelto, no estás moviendo la mano, ¿no? No. ¿Te suelto? Mira. Vale, ahora. Dale. Otra, esa corta. Plano. Plano. Bien, una más. Bien. El golpe no es un golpe, es un acompañamiento. Pegale y acompañar. Pero esta volea es muy buena, ¿eh? Te sale la manía de intentar cortar aquí, Sí. ¿vale? Y aquí vas a ser justamente lo contrario. Cuando venga, te va a hacer cortar aquí dentro. Te va a explicar que aquí fuera no puedes cortar y yo lo que quiero es que para las cortadas se puede avanzar, pero lo que quiero es que la pelota siempre esté muy cerca tuyo. ¿Para qué? Para poder intentar rozar todo el rato, ¿vale? Es decir, si yo acaricio aquí delante, solo uso la muñeca, y si acaricio aquí dentro, puedo usar todo el cuerpo para cortar. Dale, Pablo, déjala que llegue, eso, y le doy, le acelero, eso, dale. Eso, ahí, ¿ves? La última, ¿ves que se notó que ahí puedes acelerar todo lo que quieras? Si le pegabas aquí, solo golpeabas, y al dejártela dentro puedes girar todo lo que quieras. Ahí Jadi lo hace bien, hazlo con la derecha. ¿Ves que él acelera mucho y la pelota sale medio lenta, pero él acelera mucho con la mano y no sale tan rápido? Tranquilo con el peso del cuerpo, no te desesperes por avanzar, porque la bola puede ser que no venga suave. Y nosotros cortamos la pelota mucho con los hombros y con la cadera, no tanto con la mano. Entonces yo lo que necesito es que si viene fuerte te quedes quieto, si viene muy fuerte solo vas a poder cortar esto. Y si viene más suave, pero la bola llega, le metas ahí. Pero ¿qué pasa? Hay veces que la bola no llega porque viene suave. No te quiero ver en el aire, porque en el aire la cadera y los hombros no trabajan. Te quiero ver que te da tiempo de apoyarte y que volvés a hacer lo mismo. Entonces lo de golpear en el aire nosotros no lo vemos porque consideramos que solo pega la mano. Es verdad que el peso del cuerpo va, pero el golpe cortado es un golpe suave, no necesito fuerza, necesito aceleración. Entonces yo voy, me apoyo y ahí le meto. Full Arturo eso, ¿eh? Claro, bueno, dale, Sí, venga, sí. dale. Va, bien, no metas el pie, tranquilo. Usa el hombro, los hombros, va. Eso es, mirá, ¿la ves? Y va flotando. Sí que me eso, salía... porque lo vas a hacer siempre. Sí, sí. Eso es para cuando sobra tiempo. Vos estás usando esto, y yo no armo con esto, yo armo con los hombros. Va. Entonces vos la mano izquierda no la usás. Lo que haces es mover así. Vale, es mucho más difícil lo que hacer. Pasa que tenés la costumbre. Ahora, cuando venga la bola, la mano izquierda acá. Eso giró los hombros y va a hacer la aceleración de los hombros. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. ¿Vale? Otra Va. cosa es... Pero es diferente, va. Mejor. Hombros. Hombros. Vale, entonces, mucho mejor que eso no se puede tirar. Porque la cortada no es que no se entierra. Hace daño. Mejor que eso no tenés que tirar. Y ellos tienen que intentar tirar 3 por abajo, ¿vale? Vosotros le podéis presionar con las planas y podéis presionar también con la volea cortadita al medio. Vale. ¿Vale? Va, sí. Muy bien, Pablo. De locos, ¿ves? Eso, y esperaste la pelota, va. Tú, venga, venga, me muevo. Bien, para. ¿Ves? Bien. Para eso entrenamos la plana. Porque siempre cortás. Entonces, si vos querés cambiar de punta, si vos pegas de acá para allá, Va a ir muy vos tenés lenta. que ir al medio y él tiene que ir allá. Entonces, ¿vos qué querés para llegar mejor? Ganar tiempo. Y por el medio. ¿Qué te da tiempo que la pelota pase a la pared? Si vos cortás, no llega. Por eso entrenamos. Cuando vos querés cambiar de punta, no cambiás cortando. Cambiás plano, vas fuerte. ¿Te das cuenta Sí, sí, por qué no tiene entrenamos? sentido. Sí, 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 Dale, sí. entonces, pero Mucho que procesar, ¿eh? si querés cortar, corta al medio. Sí, cortá sí, sí, paralelo. Pero si cambiás, tenés que meter Plano, la plana. dale. O reja. Porque si me haces daño, podés cambiar de punta. Voy. Dale, Omar. Va. Come on. Vamos. Eso. Ahí sí, Pablo. Dale, 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 dale. Claro. Eso. Que aquí la bola sale un huevo, ¿eh? Ya, ya. Dale, Pablete, que no pasa nada. Si es normal que... Eso, mira que... Vale, escucha. No me importa que se te haya ido fuera. No me importa. Pero pensaste
el hacer así. El Sí, ponerte para allá. pero se me va. Bien, normal, es normal, no pasa nada. Me viene medio volcado. La red no existe cuando viene medio volcado. Lo que existe es dónde está el otro. Se la volcó él, no avanzó, que flote la volea, no a la red. ¿Está bien? Ahora, si él venía subiendo, sí hay que volcarle y se te puede quedar en la red. Pero no se me puede quedar una volea en la red si yo no tengo amenaza del subir. De hecho, con la técnica que aprendimos, muchas bolas flotan mucho. Porque la idea es que la bola puede pasar a esta altura. Solo tiene que ir para abajo cuando él avanza. Entonces, si él avanza, ¿cómo vas a volear? A los pies, Plano. Y si él no avanza, podés hacer flotar. Voy. Dale, Jadi, última. Va, bien. Dale, Gus. Bien. Sí. ¡Qué bueno! ¡Dale! Qué bueno. Ahí. Yo te pido que presiones. ¿Qué es presionar en la red? ¿Qué es lograr presionar en la red? Que el otro esté más incómodo, más incómodo. Bien, más incómodo. eso suena lindo, pero hay algo más técnico, más palpable al juego. Vos presionás en la red cuando él, de esa bola, no puede tirar globo. Vale. En el fondo, de lo que se trata esto es de dominar el mayor tiempo posible y no permitir que te dominen. Dale. Bien, Pablo. Bien, ¿ves? Pará, importantísimo. Una volea plana a la esquina ganó el punto. Y después querés hacer técnica de que la enterraste, tranquilo. Tenés que buscar con qué golpes más fáciles ganás. No tenés que hacer el mejor golpe para ganar, porque si no falla siempre. No sé si se fue tan bueno, pero tiene que ser simple. Dale. Voy. Push. Va. Dale. Oh. Voy yo. Dale. Va. Ven, voy. Va. Ahí le puedes atacar en paralelo, Dale. Mira qué buenísima. Ya está. Listo. Ya está. Ya la apañaste. 1-0. Voy. Va. Hija de puta, perdón. Bien. Sin prisa. Ya quería el sin pasito, prisa. pero no. 2-0. Va. Ajusto. ¡Vámonos! Va afuera, Jadi. Qué bueno, macho. Bien. Dos arriba allí van. Va. Sí, qué bien. Tranquilo. Eso, bien, Pablo. Mira qué buena esa. Sigue. Y la madre. Te salió bien porque aquel la lió, pero ahí sigue presionando con la volea de revés. Va, dale. Uy. Bien. Que te gane así. Sí. Es decir, si al final su única escapatoria es ganarte con eso, No, el eso, partido chapó. acaba para nosotros. Pues no va a ser capaz de meterla siempre para allá. Sigue, haz magia. ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Qué Eso, bien, loco. Pablo! Al final se quedó a gusto el Jadi. Buena, Gus. Bueno, más.